¿Alguien de ustedes me puede confirmar si pueden ver la pantalla y si me pueden oír? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a iniciar, ¿ya? Entonces, la clase del día de hoy es lo relacionado a maloclusión clase 3. Yo sé que ustedes ya han tenido algunos acercamientos a lo que es maloclusiones, tanto en segundo año un poquito, cuando estuvimos en el curso de enfermedades prevalentes, así como en tercer año también. Algún acercamiento. Vamos a ver un poquito más relacionado a maloclusión clase 3 y también vamos a ver lo relacionado a pseudo clase 3. A veces vienen pacientes que presentan una mordida cruzada anterior y no sabemos diferenciar si es que es una clase 3 o no. Y eso es lo que vamos a ver, entre otras cosas, hoy día. También, vamos a ver algo también que me interesa mucho para que les presten más atención, tengan una idea más clara de lo que es el tratamiento de la maloclusión clase 3. Vamos a ver sobre todo, no vamos a entrar mucho vamos a ver obviamente tratamientos en dentición adhesiva, algo de dentición mixta, dentición permanente, vamos a ver casos, eh, un caso severo, que les quiero mostrar para que tengan una idea, más relacionado al tratamiento ideal de ese tipo de pacientes. Pacientes clase 3 con un problema esquelético, algo así como se ven en los gráficos que hay en la parte superior derecha de la pantalla. ¿Está bien? Yo les voy a pedir una cosa. Eh, si ustedes tienen alguna duda, no tengan problemas si yo estoy hablando, en pedir la palabra, en interrumpirme, yo no me molesto por eso. Más bien, me agrada que si no tienen algo claro, de repente podemos aprovechar las diapositivas que en ese momento estamos viendo como para responder sus preguntas. ¿Está bien? Entonces, miren, clasificación de las maloclusiones. eh, Nosotros usamos el sistema de clasificación del doctor Angle, que está aquí. Miren, este artículo publicado en el año 1899 en la revista Dental Cosmos, una revista muy antigua, imagínense, 1899, pero esta revista data de años anteriores incluso. Entonces, por ahí, si a alguien en algún momento le llama la atención la ortodoncia, puede encontrar esta revista en internet, porque está gratis, está libre. La Universidad de Michigan la digitalizó y está libre. Y uno puede encontrar artículos en donde hacen referencia o donde muestran casos tratados, miren, en esa época, hace cuánto tiempo. Pero lo que nos interesa a nosotros ahorita es darle un contexto a la clase. Sistema de clasificación de maloclusiones, la describió el doctor Angle, año 1899, y todavía seguimos usando ese sistema de clasificación. Es simple, es útil, tiene sus limitaciones, pero tratamos nosotros de complementar con nuestro diagnóstico esas posibles limitaciones que tiene. ¿Está bien? Entonces, maloclusión, según Angle, significa relación entre las arcadas, ¿sí? Yo voy a ver si mis arcadas dentales superior e inferior están bien relacionadas desde una vista como la que tienen aquí, una vista sagital, ¿está bien? ¿Cómo sé yo si mis arcadas dentales están bien relacionadas? Eso lo sé evaluando que las relaciones molares, las relaciones posteriores y las relaciones anteriores. Las relaciones posteriores podemos considerar relaciones molares, podemos considerar engranaje a nivel de premolares, y relaciones anteriores podemos pensar nosotros en relaciones caninas y relaciones a nivel que presentan los incisivos, overjet, overbite, ¿está bien? Entonces así nosotros clasificamos nuestras maloclusiones. Entonces, esas maloclusiones, esas son imágenes originales del artículo, pueden ser pues clase uno, clase 2, 2.1, 2.2 y clase 3. Ustedes ya han visto en las semanas anteriores las características de cada una de esas maloclusiones. Lo que corresponde hoy día es lo relacionado a maloclusión clase 3. Entonces, como estamos hablando, acuérdense, y les hago hincapié en esto, maloclusiones es alteraciones de la oclusión. Y el sistema de clasificación del doctor Angle, que es el que usamos, se refiere a cómo se relacionan estas arcadas entre sí. Arcadas. ¿Ya? Ustedes van a encontrar algunos casos, situaciones y pacientes que ustedes encuentran una relación esquelética, de repente clase 2, pero el paciente tiene características de maloclusión de clase 1. La relación esquelética no te define la maloclusión. ¿Y esto por qué? Porque a veces como maloclusión, según inglés, relación o alteración entre las arcadas dentales, entre la alteración entre las arcadas dentales desde un punto de vista sagital, hay la posibilidad de que tengamos una relación esquelética aumentada, un ANB aumentado, un ANB disminuido, pero dentariamente pueden haberse compensado esas piezas dentarias en inclinaciones, en posiciones, y de ahí puedo tener siendo una relación esquelética, por ejemplo, de clase 2, puedo tener una maloclusión clase 1. Entonces, cuando hablemos de relación esquelética, que sea un parámetro de saber cómo se encuentran los huesos, las bases óseas, pero maloclusión es relaciones entre las arcadas, ¿está bien? Entonces, la definición de maloclusión clase 3 es que es la relación mesial de la arcada dentaria inferior respecto a la superior. ¿Cómo sé que yo estoy con esa relación alterada? Porque mi relación molar va a ser de clase 3, miren. Aquí está la cúspide de la primera molar permanente y aquí está el surco de la primera molar inferior. Estas dos flechas, para que sea una relación de clase 1, deberían de coincidir. Pero ahí, como vemos, obviamente no están coincidiendo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué te decía Angle? El mismo Angle, ¿ah? ¿Qué te decía respecto a la maloclusión de clase 3? Puede ser por causas de desarrollo a nivel del cuerpo mandibular, puede producirse también una maloclusión clase 3 por problemas dentarios. Si es que pueden haber pérdida de piezas, extracciones de piezas dentarias, podría producirse esa relación antero-posterior alterada de las arcadas. Ahora, lo que un poco caracteriza a esta maloclusión clase 3 son las alteraciones en el rostro. Los pacientes que tienen una maloclusión clase 3 acompañado de un componente esquelético presentan características bien marcadas. Y por lo general, obviamente, asociado a alteraciones en el crecimiento, en la base ósea también, no solamente en los dientes. Entonces, esos pacientes clase 3 que tienen crecimientos muy marcados, alteradamente marcados, son los pacientes que necesitan muchas veces una corrección quirúrgica para su problema. Vamos a ver eso un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, ¿qué prevalencia tiene la maloclusión clase 3? Miren, este estudio, que es una revisión sistemática de la revista Dental Press, una revista muy buena de ortodoncia, una revista brasileña, que salió en el año 2019, encontraron esta prevalencia. Miren, de clase 3, 5.93 en dentición permanente y 4% en dentición mixta. Poquito, en comparación a las otras maloclusiones, ¿está bien? Pero nosotros deberíamos pensar en estar preparados para tratar este tipo de problemas, ¿no? Ya sea pensando en que estamos ahorita en pregrado y vamos a atender pacientes en dentición decidua, dentición mixta, así pensando de repente, si ya estamos en posgrado en la especialidad, nosotros deberíamos estar preparados para atender este tipo de pacientes, ¿no? Dentro de la etiología vamos a tener estos factores que están involucrados y dentro de los factores genéticos
tiene mucho componente, mucha carga genética esta maloclusión. Y por ejemplo está muy asociada, o ha sido muy evidente este tema de carga genética, pues es que es muy conocida, lo toman bastante de ejemplo. Usted puede encontrar información, esto no solamente en libros de ortodoncia o de cirugía o de odontología, sino información incluso en revistas pues, que no o periódicos que no necesariamente se dedican al área dental. La familia Habsburgo, una dinastía europea, en las cuales se le llamaba esta mandíbula prominente que presentaba, se llamaba mandíbula Habsburgo. Esta característica tenía una carga genética muy marcada, y esto fue bien notorio, como dije, en esa familia. ¿Por qué? Por esto. El tema en esa época era pues que las familias europeas, para mantener pues sus alianzas y mantener sus reinos y sus supremacías respecto a otras familias, o otras casas importantes, otras dinastías, era casarse entre familias, entre familiares. Entonces, ese tema trae consecuencias, pues, ¿no? Es como, por ejemplo, el último de los Habsburgo, que fue rey, era este llamado Carlos II, que le decían el hechizado. Ese tema de los matrimonios entre familiares traía consecuencias, trae genéticamente consecuencias. Él, por ejemplo, decía que tenía una mandíbula tan grande que no podía hablar bien, no podía hablar adecuadamente. Presentaba retraso mental debido a esa endogamia. Una lengua muy grande, problemas gastrointestinales, problemas de crecimiento. Dicen que fue criado como un bebé hasta los 10 años. Murió a los 38 años sin descendencia. Esas consecuencias de la endogamia. Entonces, perdón, pensar en una diapositiva que no me parece, ¿no? Entonces, ¿está bien? Por ejemplo, un poco, algunas de las imágenes de los reyes de la dinastía Habsburgo española alemana. eh, y miren las características pues, de la mandíbula, pues, ¿no? Me imagino que se acordarán de Carlos I de España. Él era hijo de Juana la Loca y Felipe Ramos. Otra casa ya les contaré la historia de ellos, ¿no? Pero miren la característica, cómo se replicaba, cómo se manifestaba, era constante en ellos, o en esa dinastía, ¿sí? Factores epigenéticos. Son factores que van a afectar, pues, de alguna manera, o van a producir este desarrollo. Por ejemplo, epigenéticos generales tenemos la acromegalia, que es una enfermedad endocrina, ¿no? Hay un tumor en la pituitaria y entonces se sigue segregando hormona de crecimiento. Se sigue segregando hormona de crecimiento. Entonces, un ejemplo fue este ruso que se llamaba Maurice Tillet. En este Maurice Tillet fue que se basó eh, la caricatura de Shrek, el dibujo animado de Shrek, por las características faciales que tiene. Y vemos la foto, en esta foto sonriendo, miren, la prominencia del mentón. Miren acá en la foto de perfil, también, miren la posición del labio superior, miren la relación respecto al labio inferior y el mentón. ¿Está bien? Luego viajó a Estados Unidos, se dedicó a la lucha libre y todo eso. Vamos a ver factores ambientales, cómo pueden afectar. Por ejemplo, la respiración. ¿Qué pasa cuando un paciente no puede respirar por la nariz? Ya sea porque tiene pues amígdalas hiperplásicas, puede tener cornetes hipertróficos, lo que hace es producir o posicionar la lengua en una situación baja de la boca. Esa lengua no se apoya en el paladar. Y para empezar, eso les pasa también a los pacientes respiradores vocales. Lo que tienen como consecuencia es el no apoyo de la lengua normal que debería tener en el paladar, hace que el paladar no se desarrolle transversalmente. Entonces ahí es donde tenemos pacientes con paladares con forma triangular y que pueden tener o presentar mordidas cruzadas. ¿Está bien? Por ese poco desarrollo. Pero ¿cuál es el tema? El hecho de tener la lengua en una posición baja hace pues que haga una presión aquí en los dientes. Podría haber acá, en algunos casos, una formación de hueso alveolar que podría conllevarme a una mordida cruzada anterior y el desarrollo de una clase 3. ¿Está bien? Por un tema de remodelación de posición de lengua, por el tema de problemas respiratorios. Y similares aquí, cuando tenemos el tema de interposición igual, tenemos la fuerza pues, con el hábito de colocar la lengua entre los dientes o de repente colocarla en una posición más baja y lo que hace es pues me vestibulariza mis piezas inferiores, me tiende a crear de repente diastemas incluso y una remodelación dentalveolar aquí. ¿Podría producirme una maloclusión de clase 3, al menos dentaria? Podría. Entonces este es otro motivo más por el cual nosotros deberíamos pues tratar estos problemas de los hábitos, pues, ¿no? ¿Qué más? Pérdida de piezas deciduos, molares deciduos superiores o agenesias de piezas superiores. Si yo tengo pérdida de piezas superiores por caries o por agenesia, yo podría presentar el problema de pérdida de perímetro de arco o pérdida de longitud de arco. ¿Qué va a pasar ahí? Se me pueden un poco limbalizar los superiores, los inferiores se me pueden vestibularizar, puede haber un cambio, una remodelación ósea alveolar, dentoalveolar, que me puede llegar a establecer una maloclusión de clase 3. En estas maloclusiones de las que estoy hablando ahorita, la etiología que les estoy mencionando, están más abocadas, más relacionadas a maloclusiones de clase 3 con un carácter más dentoalveolar, ¿sí? Dentoalveolar. Los supernumerarios también, el hecho de tener supernumerarios en la arcada inferior me puede traer como consecuencia pues un prognatismo, una alteración dental en esta zona que puede verse más protruida que el superior. Y ahí también puedo tener una remodelación ósea y la producción de una mordida cruzada y el desarrollo de una relación esquelética de clase 3. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta maloclusión de clase 3? Primero, vamos a tener en cuenta que una de las características marcadas en esta relación de clase 3 va a ser pues el overjet negativo. Por ahí, en algunos casos puede ser cero, pero nosotros vamos a ver las otras relaciones caninas, molares, alteradas. Pero acá hay un cuadrito que nos puede ayudar a tener una idea de esto. Miren, por ejemplo, tenemos acá pacientes que de repente su perfil no nos podría dar, acá en este primero, una idea de que puede presentar una maloclusión de clase 3. A diferencia de esta niña, que es un poco leve, no es tan marcado, pero acá vemos la foto en reposo, se nota un poco una alteración, ¿no? Que es la mordida cruzada anterior que presenta. Y acá es un paciente, no sé, bueno, acá me hubiera gustado preguntarles en persona, era si le veían características de clase 3, ¿ya? Pero aquí vamos a enfocarnos ahorita al overjet. Entonces, estos pacientes con maloclusión clase 3, todos tienen maloclusión clase 3, miren, acá, relación molar, molar superior, cúspide, surco, relación canina, este canino debería estar acá, overjet bien negativo. Acá, una supercompensación de los incisivos para evitar que se cruce la mordida. Eso pasa también en las clases 3 esqueléticas, hay esa tendencia. Pero miren la relación molar, ¿dónde está la molar? Cúspide, surco. Relación canina, miren dónde está el canino.
debería estar acá. ¿Está bien? Acá, paciente, clase 3 molar superior, miren dónde está la canina, overjet negativo. ¿Está bien? Entonces, en esta clase 3 vamos a tener como característica que presentan el overjet negativo. Overjet negativo significa, pues, que el incisivo superior, en vez de estar desde una vista lateral, en vez de estar por delante del inferior, es al revés. No hay un sobrepase horizontal. Acuérdense, overjet es sobrepase horizontal. Cuando el incisivo superior está por delante o por detrás del inferior. Pero estos overjet o estos pacientes con malocución clase 3 pueden presentar un overbite positivo, porque igual el incisivo superior está cubriendo verticalmente al inferior. De manera invertida, pero está cubriendo un overbite positivo. ¿Puede ser un overbite de cero? Sí, porque miren, estamos aquí lo del borde a borde que les comentaba. Y puede ser overbite negativo, sí, mire. No hay un sobrepase de los incisivos superiores respecto a los inferiores. ¿Está bien? Para tener una idea de las características de clase 3. Entonces, cuando tenemos pacientes con maloclusión clase 3, ya sabemos que van a presentar un problema sagital. Podría ser por un tema a nivel de maxilar, podría ser por un tema a nivel de mandíbula. El problema sagital o la alteración de la maloclusión según ángulo. ¿Está bien? Problema vertical de la maloclusión clase 3. Los pacientes clase 3 pueden presentar vertical, se refiere a mordidas profundas o mordidas abiertas. Pueden presentar cualquiera de esas dos situaciones, como hemos visto. Y del problema transversal, eso tiene que ver más con el desarrollo del maxilar superior. Entonces, tengamos en cuenta una cosa. Las maloclusiones, estas maloclusiones o estas alteraciones verticales o transversales pueden presentarse también en otras maloclusiones. No es típico ni característico o único de la clase 3. Eso es algo que también quiero que vayan teniendo en cuenta y en consideración. ¿Qué características faciales tienen estos pacientes con maloclusión clase 3? ¿Qué es lo que te dicen? Pueden presentar un desarrollo del área malar deficiente, una depresión del área infraorbitaria, ¿sí? Porque en los casos que son maloclusión clase 3, que tienen un componente esquelético de retrusión maxilar. El maxilar no se desarrolló hacia adelante, entonces tenemos una zona más aplanada, poco volumen. Pero también acuérdense que esa depresión del área malar podría presentarse en pacientes que no son respiradores nasales. Los respiradores bucales también pueden presentar esa depresión del área malar porque el aire no les entra por la nariz. Tienen que respirar con la boca abierta. Si el aire no les entra por la nariz, entonces pues los senos maxilares no se desarrollan y tienden a aplanarse. Aunque no funciona, se tiende a poco desarrollar. Por eso también aplanamiento del surco nasogeniano. Te pueden decir que la altura facial verticalmente, la zona anterior puede estar disminuida o puede estar aumentada. Podrías presentar un mentón prominente en los casos que tienen una alteración esquelética a nivel de mandíbula. Y pueden presentar también una protrusión del labio inferior. Es una característica también bastante frecuente en los pacientes con maloclusión clase 3. El labio inferior tiende a estar, aunque sea un poco, por delante del superior. Ya sea pues por la retrusión superior, la retrusión puede ser dental velar, o la protrusión dental velar inferior, o porque tiene un componente esquelético sumado. ¿Está bien? Encefalómetricamente, pueden presentarse diferentes combinaciones, por decirlo de alguna manera. Pueden presentar los pacientes una retrusión, una mandíbula en una posición retruida, y un maxilar en una posición retruida y una mandíbula en una posición protruida. Puede presentarse en una mandíbula en una posición normal y con un maxilar en una posición retruida también. Esos son componentes esqueléticos, me estoy refiriendo. O puede presentar una combinación. Puede presentar tanto el maxilar retruido como la mandíbula protruida. Ahora, es importante también tener en cuenta las posiciones de los incisivos. Es importante porque al momento que vamos a evaluar al paciente, o sea, si viene un paciente así, como que sería muy fácil el hecho de decir es una maloclusión clase 3. El detalle es ver si es que viene un paciente con una mordida cruzada y nosotros no sabemos si es una maloclusión clase 3 o una pseudo clase 3. Ahí nos va a ayudar el tema de las posiciones de los incisivos. Vamos a ver eso un poquito más a detalle más adelante. Entonces, como tenemos una alteración, ya sea solamente dentaria o dental velar o de las arcadas, antero posteriormente, que estamos mal en la relación, vamos a encontrar que estos pacientes pueden presentar o presentan por lo general relaciones molares de clase 3, relaciones caninas de clase 3. En estos pacientes que son clase 3 verdaderos, que incluso tienen un componente esquelético, vamos a ver algo que llama la atención. ¿Cómo es que, por ejemplo, el hecho que tengan un problema esquelético y naturalmente el cuerpo busca compensar ese crecimiento alterado? ¿Cómo así? Si yo tengo esta mordida, ¿qué es lo que hacen los incisivos naturalmente? Solitos hacen. Agarran y como que buscan compensar esto. Buscan que no haya esa diferencia, esa alteración. Entonces, los incisivos empiezan a vestibularizar. Los superiores se vestibularizan y los inferiores tienden a estar lingualizados. Eso es bien común en los pacientes con maloclusiones clase 3 con un componente esquelético. Ese componente esquelético puede ser muy severo o puede ser también leve, pero así es como el organismo, en este caso, a nivel de los incisivos, busca una compensación. Entonces, ya han recibido ustedes clases de maloclusiones, como dije, clase 1, han recibido creo, oclusión normal, clase 1, 2.1, 2.2, con el doctor Pajales, me parece que 2.1 en la doctora Ale, el doctor Soto les hizo oclusión normal, creo, y Melgar les hizo clase 1, o los últimos eran al revés, ¿no? Algo así. Y ahora está clase 3, ¿ya? Y en el sistema de clasificación de maloclusiones, en el artículo original, encontramos esto. Esa es la clasificación que hay. Pero, ¿y entonces, de dónde aparece la pseudo clase 3? ¿O qué cosa es la pseudo clase 3? Porque pseudo sabemos que significa falso, o no verdadero, o que no es real. ¿Está bien? Vamos a ver a qué hace referencia. Entonces, este es el concepto de pseudo clase 3. Miren, la pseudo clase 3 es cuando un paciente viene y presenta una mordida cruzada anterior. Pero ¿cuál es el detalle? Cuando nosotros al paciente lo llevamos a una relación céntrica o una céntrica relativa, ¿qué es lo que podemos conseguir? Esas relaciones marcadas de clase 3 mejoran o cambian. Los incisivos llegan a borde, así como aquí. ¿Está bien? Entonces, esta posición que, por ejemplo, tenemos de repente en habitual y esta relación céntrica, ¿es por qué? Porque por lo general hay una interferencia. Por alguna razón hay una interferencia en el paciente, que lo que hace que es, cuando el paciente muerde está así, pero está incómodo. Entonces, ¿qué busca? Comodidad. ¿Qué es lo que hace? Desliza su mandíbula hacia adelante. ¿Está bien? Entonces, simula que una mesoclusión o una clase 3. ¿Está bien? ¿Por qué se puede deber esa pseudo clase 3? Miren, contactos prematuros. Tenemos, como en la foto, miren, un borde a borde por alguna razón. El paciente realiza una posición de borde a borde de los incisivos, entonces realiza el acomodo. Ese acomodo puede ser, de repente, porque mis incisivos superiores pudieron erupcionar muy hacia palatino.
¿Está bien? Si erupciona muy hacia palatino, miren dónde están los laterales, miren dónde están los centrales. ¿Qué es lo que hace el paciente cuando muerde? Tiene que acomodar su incomodidad. Entonces, la mordida se cruza. Posición ectópica. ¿Qué más puede ser? Por problemas nasorrespiratorios, lo que hablábamos hace un rato, de repente no se llega a consolidar eso como una remodelación ósea y una clase 3 dental velar, pero se queda como que en el camino, la posición baja de la lengua, ya sea por problemas respiratorios o ya sea por hábitos, ¿no? Y me puede producir, pues eso, una tendencia, una vestibularización de los incisivos inferiores, y eso es lo que hace, pues, o lo que produce o genera una incomodidad en el paciente. Y eso me trae como consecuencia el deslizamiento de la mandíbula hacia adelante, un acomodo. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar esta maloclusión o esta pseudo clase 3? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? O sea, nosotros hemos visto que el paciente clase 3 presenta relaciones clase 3 molares caninas reales. Pero en el paciente pseudo clase 3 tenemos que hacer lo que se llama una evaluación funcional. Entonces, tengan claro esto. Cuando viene un paciente con mordida cruzada anterior, nosotros debemos siempre al paciente procurar llevar a una relación céntrica para evaluar, para descartar esto. Vamos a ver ahorita. Y así como hacemos esto en clase 3, deberíamos hacer lo mismo en pacientes clase 2. Porque los pacientes clase 2 tienden también a acomodar a veces la mandíbula. Entonces, por eso que en el formato de presentación, en el último que tienen, que el último que deben haber llegado, al inicio se coloca que si un paciente presenta mordida cruzada posterior, mordida cruzada anterior o maloclusión 2-1, deberíamos evaluar la relación céntrica y, de ser necesario, tomar fotos en habitual y en céntrica. Eso les comento para que tengan en cuenta para la segunda mitad de año que van a traer sus pacientes, o de repente para sus controles que ahora también les toca. Entonces, vamos a evaluar a un paciente que tiene una mordida cruzada. No sabemos si va a ser pseudo clase 3 o es una clase 3. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar, desde el punto de vista, las características intraorales, tenemos que evaluar las características extraorales y las características de evaluación radiográfica. Entonces, intraoral, ya les había mencionado algo que se refiere a evaluar al paciente en céntrica. Mira al paciente, ese es su habitual, muy pequeño, eh, lo llevamos a céntrica y miren, llega un borde a borde. Sus relaciones antero-posteriores cambian por ese borde a borde. Miren cómo estamos acá. Y ahora, si prestamos atención, hay algo que llama la atención. Miren cómo están los incisivos superiores. Están como palatinizados. A diferencia de los pacientes clase 3 verdaderos, que incluso tienen una tendencia esquelética de crecimiento alterado, que presentan los incisivos que se tienen que vestibularizar para compensar un poco esa alteración de crecimiento. ¿Está bien? Entonces, intraorales, tenemos que hablar en céntrica al paciente. Esa paciente, miren, mordida cruzada anterior, tú le haces un montaje en articulador, le llevas a céntrica, todo, no pasa nada, no cambia. ¿Por qué? Porque es una relación esquelética o una maloclusión clase 3 verdadera, no es una pseudo clase 3. Entonces, intraoralmente, evaluamos en céntrica al paciente. Si llegamos a tener este cambio, a un borde a borde podemos considerar que es una pseudo clase 3. Cuando nosotros hacemos a un paciente, lo llevamos a clase 3 verdadero, lo llevamos a céntrica, lo montamos en articulador, no cambia su relación antero-posterior. ¿Está bien? Características que presentan estos pseudo clase 3, hay el desplazamiento mandibular. Cuando lo llevamos a céntrica, llega un borde a borde y característico, incisivos superiores palatinizados, inferiores vestibularizados o tienden a estar bien posicionados. ¿Está bien? Eso es evaluación intraoral. Evaluación extraoral, vamos a ver el rostro del paciente. ¿Ya? En este paciente, pseudo clase 3, lo que vamos a hacer es evaluar al paciente extraoralmente en céntrica y en habitual. Miren en céntrica, miren el perfil que tiene. Y miren en habitual, cuando muerde y desliza la mandíbula hacia adelante. Vamos a ver que va a presentar un perfil cóncavo, obviamente porque la mandíbula le está moviendo hacia adelante. Entonces, acá es importante hablar del tipo de perfil en céntrica y también en habitual. Acá, vamos a evaluar la posición del mentón también. Miren el mentón, vamos a ver el mentón. Miren, en una pseudo clase 3 y en una clase 3 verdadera. ¿Está bien? Obviamente tendría que poner un caso pues, bien severo, como para que se note, ¿no? La diferencia. ¿Qué más? La convexidad. Miren aquí. ¿Se acuerdan que les había dicho que los pacientes clase 3 con reclusión maxilar presentan esta zona aplanada, con poco desarrollo, con solo tejido blando, con poco soporte? Miren cómo se ve. Y miren acá en un paciente pseudo clase 3. Pseudo, ¿por qué? Porque es un tema funcional. Su maxilar no presenta una retrusión. Acá sí. ¿Está bien? Los tercios van a estar pues alterados, ¿no? En un paciente habitual que en relación céntrica también. Ahora, toda esta evaluación intraoral, extraoral, radiográfica, deberíamos realizarla en relación céntrica. Evaluación radiográfica en relación céntrica, ¿qué significa? Que al paciente le vamos a tomar su cefalometría en céntrica también. Si no, no nos sirve. ¿Está bien? Entonces, cuando el paciente está en céntrica, nosotros vamos a ver pues la relación real del maxilar con la mandíbula. Entonces, en los pacientes clase 3 esquelética vamos a tener que su relación esquelética de clase 3 puede ser por retrusión del maxilar y o protrusión de la mandíbula. La mandíbula puede presentarse aumentada de tamaño, va a tener una tendencia de crecimiento antihorario. Antihorario significa, miren, si el reloj funciona en este sentido, así, miren el gráfico, o esto, acá el cuadrito que dice la C, si el reloj se mueve en este sentido, ese es un sentido de crecimiento, le llamamos horario. Cuando el sentido es en contra de las agujas del reloj, o sea, hacia abajo, o hacia adelante y hacia atrás, así, decimos antihorario. Este sentido de crecimiento antihorario es desfavorable para los pacientes de este tipo. ¿Por qué? Porque la mandíbula, en vez de crecer horariamente, o sea, hacia abajo y atrás, tiende a crecer hacia abajo y adelante. ¿Qué pasa si la mandíbula crece hacia abajo y hacia adelante? Se cruza la mordida. Entonces es una característica pues, de los pacientes que tienen esta relación esquelética de clase 3. Ahora, ¿qué más? Incisivos superiores, ¿se acuerdan que les había comentado? Los incisivos tratan de compensar ese crecimiento alterado, sea por maxilar, sea por mandíbula. ¿Qué es lo que hacen para compensar esta mordida cruzada? Los superiores se vestibularizan y los inferiores se tienden a lingualizar. ¿Está bien? Esto es en clase 3 esquelética, paciente con clase 3 esquelética. Paciente con pseudo clase 3, cuando lo llevamos a céntrica, ya no presenta de repente esta mordida, presenta su mordida borde a borde. Entonces, el maxilar y la mandíbula ya de repente no van a tener esa relación alterada. Entonces, ¿puede presentar una relación esquelética de clase 1? Sí, pero en relación céntrica. Una mandíbula de tamaño normal puede presentar, los incisivos superiores pueden estar, o es muy probable encontrarlos palatinizados y retruidos. ¿Por qué? Por el hecho de desplazar la mandíbula hacia adelante, hace pues que los incisivos inferiores pues tiendan a palatinizar a los superiores y los inferiores tienden a protruirse o estar bien posicionados. ¿Está bien? Al contrario de una relación o una maloclusión clase 3 esquelética o componente esquelético.
Tratamiento de la maloclusión clase 3, vamos a ver. En dentición decidua, a ver, en dentición decidua, si un paciente presenta una mordida cruzada, nosotros tenemos que evaluar bien, pues, tratamiento de mordida cruzada. Podríamos pensar que esa mordida cruzada es por una pseudo clase 3. Entonces vamos a evaluar y podemos de repente colocar un aparato muy sencillo, como este jig, o este plano de oclusión. ¿Qué es lo que es este plano? ¿Qué es lo que hace? Cuando lo colocamos, miren, esta parte de acá que va por palatino de los incisivos superiores, al contactar, tiende a vestibularizar los incisivos superiores. Entonces, si mi paciente presentaba ese tema o ese problema de palatinización de incisivos superiores, para eso me va a ayudar este aparato. Preciso. Si yo tengo el problema en la posición de los superiores, obviamente voy a colocar un aparato que me va a ayudar a corregir ese problema de la inclinación. Entonces, esto, trabaja muy rápido. Puede solucionarse en 3 semanas, 4 semanas. Muy, muy rápido trabaja, ¿sí? Pero obviamente tiene que cumplir las características. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Miren, este paciente presenta diastemas entre los incisivos, mordida cruzada. ¿Qué podemos colocar? Una placa con tornillo de expansión. No es la placa con tornillo de expansión que ustedes hicieron el año pasado en SIL2, me parece, que el tornillo se coloca en el medio, pero de tal forma que el corte del acrílico viene así por el centro, uno lo activa y las fuerzas se van a aplicar de manera transversal, derecha-izquierda. Este no. En este caso, por ejemplo, como el problema del paciente se ha diagnosticado, se ha evaluado de que es a nivel de posición de incisivos superiores, lo que se hace es el tornillo se voltea 90 grados y se corta el acrílico, mira. Se corta el acrílico. Acá se ve la huella. ¿Para qué se corta? Para que cuando yo active mi placa, la fuerza vaya en ese sentido. Obviamente va a haber una fuerza también de apoyo o de respuesta en todas las demás zonas de la placa, ¿no? Pero tenemos pues paladar, dientes versus incisivos. Entonces la idea es aprovechar eso para vestibularizar. ¿Qué más se necesita? Obviamente con esta mordida cruzada tenemos que levantar la mordida para que puedan moverse los incisivos. Si no, de nada va a servir la placa. Por eso es que la placa presenta acrílico para levantar mordida oclusal. ¿Funciona? Funciona. Funciona. ¿Qué más? Tenemos aparatos llamados funcionales con el principio similar al anterior. Miren, es una placa con tornillo de expansión. Miren, el tornillo girado también 90 grados, el acrílico cortado para activar y vestibularizar los incisivos. ¿Sí? Incisivos se me vestibularizan los superiores. ¿Y qué puedo hacer con este arco? Miren, estos muelles me sirve para levantar mordida. Y este arco de acá, que viene así, ¿para qué me sirve? Para yo de repente activar acá, y si es necesario, creo conveniente, puedo lingualizar los incisivos inferiores y puedo mejorar o corregir esa mordida cruzada. ¿Está bien? Pacientes, clase 3 con un componente esquelético que se evalúa que el problema es a nivel del maxilar. ¿Está bien? ¿Qué se puede hacer en estos casos? En estos casos, podemos utilizar una máscara facial. ¿Cómo funciona la máscara facial? Miren, en boca se coloca un sistema de apoyo. Miren, es una placa, es un expansor que tiene alambre, tiene apoyo en dientes, tiene unas placas de levantamiento de mordida. Esto encaja aquí. Y este dispositivo tiene estos hooks, estos ganchos. Estos ganchos me va a servir para que, si yo tengo el problema de retrusión maxilar, lo que yo voy a buscar es buscar traccionar el maxilar. Que ese es el problema, obviamente, ¿no? Voy a traccionarlo. Entonces, todo esto me sirve porque, primero, para expandir, en caso fuera necesario, y segundo, de anclaje. ¿Para qué? Para traccionar la arcada. Jalar la arcada superior. ¿Cómo la jalo? Con la máscara facial. Esa es una máscara facial. Es un aparato que utiliza ligas que van desde el anclaje o el apoyo intraoral hacia el arco extraoral o la máscara facial. Se aplican fuerzas, se puede mejorar el problema. ¿Está bien? Una edición mixta, similar. Miren. También, paciente con reclusión diagnosticada con como clase 3, mordida cruzada, relaciones molares alteradas, eh, por reclusión maxilar. Reclusión maxilar. El maxilar no se desarrolló lo que se debía en sentido antero-posterior. Entonces, ¿qué voy a usar? Ampollo, anclaje. Este es un Hyrax, es un tipo de disyuntor, miren. Tiene apoyo en bandas, es un material de un alambre muy grueso. Y tiene que también, como en el caso anterior que vimos, ganchos, hooks. ¿Para qué esos hooks? Para hacer la misma idea. Primero, corrección transversal, si es que fuera necesario. Miren cómo cambia el tornillo, miren cómo está aquí cerrado. Miren cómo cambia la forma de la arcada, porque obviamente era necesario. Y acá fijamos, con acrílico fijamos. Ya corregimos lo que teníamos que corregir transversalmente y lo que hacemos es fijar con acrílico para que el tornillo se quede. Ahora, los ganchos, los voy a utilizar. Así. Entonces, otro tipo de máscara facial. Apoyo en mentón, apoyo en frente, mentón, y el elástico que va desde el apoyo intraoral, los ganchos, a la máscara facial. Aplico mi fuerza. Tracción. Incluso ahí está con 4 brackets para mejorar las posiciones de los incisivos y se ve la mejora, se ve el cambio. En pacientes con reclusión maxilar. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa en pacientes que tienen prognatismo mandibular? Y acá, por ejemplo, debemos prestar atención. ¿Se acuerdan que al inicio les mencionaba que tenía un componente genético, las monarquías europeas y todo eso? En un paciente clase 3 o con mordida cruzada anterior, una de las cosas que tenemos que hacer, aparte de valorar céntrica, es preguntar por los antecedentes familiares del paciente. En este caso, miren, la niña, obviamente la mamá y la niña venían por el motivo de consulta de la mordida cruzada anterior. ¿Qué hicimos con la paciente? Nada, nada respecto a su problema de clase 3. ¿Por qué? Porque al hacer el diagnóstico encontramos que su problema no estaba a nivel maxilar, sino más en mandíbula. ¿Y qué otro tema más? Tenía tíos que tenían el mismo problema. Entonces, cuando un paciente presenta una maloclusión clase 3 esquelética como esta, con un problema de crecimiento mandibular, no podemos hacer nada hasta que el paciente termine de crecer. Nada. ¿Ya? ¿Qué es lo único que podemos hacer por esos pacientes? De repente una guía de erupción. Eso sí tengamos en cuenta. Esto se lo mencioné en la clase de análisis de Moyers. Hablamos un poquito de tratamientos que se deben hacer en ciertos momentos específicos o qué maloclusiones deberíamos tratar en ciertos momentos específicos. Teníamos 2-1 por cuando tienen componente esquelético de maxilar o mandíbula. Clase 3 cuando tenían componente mandibular. No podemos hacer nada. Así como la máscara facial en clase 3 por reclusión maxilar la ponían en un niño en dentición decidua y la veíamos en una paciente en dentición mixta. En la clase 3 por prognatismo mandibular no le podemos hacer nada por su maloclusión clase 3. Lo único que vamos a hacer es de repente guía de erupción. Vamos a ver si colocamos algún tipo de aparato para que las piezas erupcionen adecuadamente. Eso sí podemos hacer por esos pacientes. ¿Está bien? Si tenemos un niño
Maloclusión clase 2.1 por un prognatismo mandibular, pero tiene 7 añitos, 6 añitos, ya se nota que tiene problema esquelético, no es el momento adecuado para tratarle su maloclusión de clase 2. Lo que le podemos hacer es ayudar a que puedan erupcionar adecuadamente las piezas permanentes. Eso sí, ya lo de tratamiento de clase 2 y 3 ya es otra cosa. Entonces la niña se hizo unos controles, guía de oclusión, siguió creciendo, pero no se podía hacer más por ella. ¿Por qué? Porque los pacientes con crecimiento de mandíbula, clase 3 por problema mandibular, así le pongas el aparato que le pongas, antes se usaba un aparato similar a este, ¿no? Un esquema, una caricatura de las mentoneras, que se pensaba que porque uno colocaba una mentonera, uno podía hacer algo por el crecimiento del paciente, crecimiento mandibular. Pero eso no pasaba, nunca pasaba. Entonces, más bien podría traer problemas en la articulación. Entonces, cuando tenemos un paciente con un problema de clase 3 por prognatismo mandibular y el paciente está en crecimiento, preferimos que termine de seguir creciendo lo que tenga que crecer. ¿Cuánto crecerá? No sabemos. Eso depende del crecimiento propio de cada uno. Entonces, problema de clase 3 por prognatismo mandibular, lo dejamos ser. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente, clase 3 ya adulto? Eso para que tengan una idea de qué se hace en este tipo de casos. Un paciente clase 3 pero que tenga un componente pues, esquelético. ¿Está bien? Vamos a ver. Ahí está. Vimos hace rato unas fotos de este pacientito que tenía un perfil que no te daba la idea de que podía tener algo tan marcado que podemos observar cuando vemos las fotos intraorales. Miren, sus arcadas dentales no tiene tantísimo apiñamiento. La arcada superior, muy poquito. La arcada inferior sí tiene más, pero no es que tuviera tantísimo. Entonces, cuando vemos las relaciones oclusales, vemos la foto frontal, vemos las fotos laterales, lo vemos así. Esto de acá no se puede compensar etariamente. Entonces, obviamente, el paciente llevaba céntrica y todo, pero también sabíamos pues, que este paciente era un paciente que tenía el antecedente familiar, su hermana se atendió en el posgrado, y este fue mi paciente. Él venía porque ya sabía su problema y venía por un tratamiento ortoquirúrgico. Cuando tenemos un paciente clase 3 o clase 2 puede ser, que tienen una alteración anteroposterior con componente óseo, con componente esquelético, esta corrección no la podemos hacer solamente moviendo los dientes. ¿Por qué? Porque me dicen, doctor, y si agarramos y extraemos acá, ponemos mini tornillos y llevamos los dientes hacia atrás, pero los dientes están aquí, miren, están verticales. Si yo trato de jalar esto, ¿qué va a pasar con mis incisivos? Si es que los puedo mover. Las coronas se podrían igualizar, podría, pero y las raíces te van a aparecer por acá. Entonces, pacientes que tienen un componente esquelético, obviamente los evaluamos bien en el servicio de ortodoncia y tenemos que hacer un tratamiento ortoquirúrgico. ¿Tratamiento ortoquirúrgico qué significa? Un tratamiento de ortodoncia acompañado de un tratamiento de cirugía ortognática. Entonces, obviamente, en el servicio de ortodoncia los evaluamos, diagnosticamos, se les deriva al servicio de cirugía. En el servicio de cirugía hacen su estudio, su evaluación. Ellos determinan también cómo van a operar, cuánto van a mover hacia arriba, hacia abajo, si los dos. Entonces, ya diagnosticado y se sabe lo que se le va a hacer tanto en la parte de ortodoncia, tanto en la parte de cirugía, que tenemos que trabajar y conversar para estos tipos de tratamientos, lo que hacemos es mejorar las posiciones de las piezas dentarias. ¿Por qué? Porque esas piezas dentarias van a servir a los cirujanos para que puedan hacer una operación, para que puedan hacer su corrección esquelética. Así mismo. Nosotros empezamos colocando brackets, ¿ya? Entonces, puede parecer simple, ¿no? Ponemos brackets, que los dientes se empiecen a alinear y todo. Pero los cirujanos necesitan, pues, que las posiciones de los dientes sean muy precisas. Las posiciones de los dientes tienen que engranar, tiene que ser una mordida o una oclusión estable para que ellos puedan operar. ¿Cómo yo sé que su oclusión es estable si el paciente muerde así? Lo que yo tengo que hacer como ortodoncista es, una vez que yo avancé el tratamiento, tengo que tomar modelos. Tomo modelos y mis modelos simulo, de lo que estoy en clase 3 simulo unas relaciones caninas de clase 1, un buen overjet, unas buenas relaciones molares en mis modelos, ¿ah? En mis manos. Y cuando yo hago esa simulación, no tiene que haber interferencia, tiene que ser una mordida estable. Suena fácil, pero eso a veces implica colocar mini implantes, reposicionar piezas, introducir piezas con mini tornillos. Puede abarcar un montón de posibilidades y puede ser una etapa muy trabajosa también. ¿Por qué? Porque el cirujano necesita una muy buena mordida. Acá no, bueno, obviamente no vemos aquí los modelos, pero el paciente aquí ya está listo para la cirugía. ¿Qué pasó? Mucho trabajo. De repente hay que hacer muchos dobleces, muchas reposiciones. Como les dije, mucho trabajo por parte del ortodoncista puede demorar esta etapa. ¿Sí? Y una de las cosas que también ocurre es que miren, la mordida cruzada se aumenta. Anterior se ve más marcada de lo que estaba al inicio. Incluso acá también se nota el labio un poquito más adelante de lo que estaba al inicio. Entonces, ¿para qué le sirve esta mordida? Acá ya al paciente le tomamos modelos, los llevamos a una buena posición, los afrontamos, le llamamos nosotros, simular relaciones caninas, molares, buenas relaciones. Entonces, ya en ese momento que mi mordida encaja, que yo asiento mi mordida y mi mordida no baila, es estable, opero, opero. ¿Para qué necesitan los cirujanos esta oclusión? Porque ellos van a fabricar estas férulas. Entonces, yo tengo a mi paciente aquí. Si yo, por ejemplo, como cirujano, yo determino que tengo que hacer una cirugía de maxilar y de mandíbula, el cirujano va a determinar cuánto de maxilar va a mover hacia adelante y cuánto de mandíbula va a mover hacia atrás. ¿Cómo va a determinar eso así tan preciso? Porque son milímetros, 7 milímetros, 6 milímetros, 4 milímetros, que hace el movimiento del hueso. ¿Qué es lo que utiliza? La oclusión. ¿Y cómo así? Con la férula. Cortan, si primero van a hacer maxilar, por ejemplo, cortan el maxilar, colocan una férula en la arcada inferior y mi férula ya tiene la mordida del superior cuando ya avanzó los milímetros que yo necesito avanzar. ¿Está bien? Me parece alucinante, monstruo lo que hacen los maxilar. Ahora, ópera maxilar. ¿Qué tengo ahora? Que retroceder la mandíbula. Uso mi férula número 2, coloco la huella en los incisivos superiores y lo que voy a hacer es, para saber cuánto voy a retroceder en mandíbula, yo ya eso lo determinaron en el estudio, entonces lo que se hace es colocar la férula número 2, la mandíbula, la hacemos encajar en esa férula y luego que vamos a poner las mini placas. ¿Está bien? Y así se hace un tratamiento ortoquirúrgico. Luego de esa etapa de cirugía ortognática, de la operación, el paciente tiene un tiempo de recuperación, pero el paciente continúa con brackets. Luego de que ya continúa con brackets, es una etapa de acabado, que el paciente quede muy bien, muy engranado, que la oclusión sea muy buena, que ya nos corresponde otra vez a nosotros, y el paciente termina así. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el problema que tenía de la mordida cruzada anterior no se podía corregir solamente moviendo dientes. ¿Está bien? De acá viene una cosa bien importante. Hace unos meses, ¿sí? Saben que se mataban por los cirujanos, los maxilos con los médicos.
Y acá hay una cosa que es bien cierta, les comento algo. Un cirujano maxilofacial es el ideal para hacer este tipo de cirugía. Clase 3, clase 2, asimetría. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, utilizan la oclusión de los dientes para hacer la corrección esquelética. Entonces el paciente debe quedar así. Los médicos de cabeza y cuello no tienen ese tipo de formación, no saben la importancia que es dejar los dientes en muy buenas posiciones, en tener una buena mordida para operar. Incluso, a veces los cabeza y cuello lo que hacen es operar así nomás sin necesidad de poner brackets. Y así han llegado al servicio de ortodoncia. Pacientes que los operaron antes de usar los brackets, en cuando los evaluamos, necesitaban otra cirugía. ¿Por qué? Por no considerar la oclusión. ¿Se puede operar a un paciente sin que tenga un tratamiento previo de brackets? Se puede, ¿no? Si el paciente presentara una mordida, una muy buena mordida, cuando tomo mis modelos y los llevo en ventaja y los afronto. Podría ser, pero son casos muy, muy raros. Entonces, por eso, obviamente, yo estoy con la costumbre, cuando tengo pacientes quirúrgicos, no pienso en mandarlo a un cirujano de cabeza y cuello. Trabajo con maxilofacial, pues, ¿está bien? Porque obviamente comprenden la importancia de la oclusión. No me sirve nada que de repente el paciente tenía una mandíbula muy traumática, lo operan, mejora un poco, pero su oclusión está tan mal que necesita otra operación. Y aparte, obviamente, usar brackets, ¿no? Entonces, pensemos, bueno, les quería hacer ese mensaje. Ya. Ahora, bueno, esto no lo sigo poniendo, no sé por qué me pareció. Pero bueno. Se puede operar ahora. ¿Cuál es el momento para operar a un paciente quirúrgico? Un paciente de clase 3, por ejemplo. El momento adecuado es cuando ha dejado de crecer. Pero hay situaciones en las cuales se le puede operar antes al paciente durante el crecimiento. ¿Qué situaciones? Cuando tiene problemas de función, no puede respirar, no puede comer y eso ya le está alterando demasiado. ¿En qué otros casos? Paciente con componente psicológico marcado. No se trata de que el paciente viene y no le gusta y por eso no quiere operar, ¿no? Obviamente a ese tipo de pacientes se les manda por unas interconsultas a psiquiatría, psicología y todo. Miren ese caso, clase 3, mordida abierta, ¿sí? Un tratamiento quirúrgico temprano. Vamos a avanzar esto un poquito. Problemas funcionales. Entonces, nosotros agarramos y tenemos que el paciente, idealmente un quirúrgico, tenemos que operarlo cuando ha terminado de crecer. Cuando se asumió, ya el paciente ya terminó de crecer. Nosotros podemos operarlo o podríamos pensar en operarlo en este momento, aquí. De repente, en este gráfico, podría ser 17 años en masculino, 16 años en femenino. Esto obviamente es relativo, ¿no? En edad. Siempre es mejor la carpal. Entonces, podría ser, sí. A este momento se le puede operar, sí, ya no va a tener crecimiento. Pero yo podría empezar mi tratamiento un año antes, mientras lo preparo y todo. Podría ser, ¿ya? Pero un paciente que esté en crecimiento no es la edad, no es lo ideal. Vamos a pasar esto de acá, esto no. Entonces, el componente emocional va a influir. Entonces, este pacientito se le opera. Ese es un tipo de ferilización que se hacía antes para fijar. Miren, dentro del enmarañado de ligas se ve que ya tiene pues una mejor relación, porque ya no tiene la mordida abierta, ya no está el maxilar inferior por delante del superior. Miren cómo. Pero esto, miren, a los 15 años yo he operado. A los 15 años es muy probable que todavía le falte crecer. Y sí, pues, miren, ya recidivó. Caballero nomás. Ahí ya, obviamente, al paciente se les dio, ya a los familiares se les dio pues la información adecuada de que esto podría pasar. Y pasó, ¿no? Pero, este, son pues situaciones que pueden ocurrir y para este paciente lo debemos de tener bien informado. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda, chicos, algo que quieran preguntar ya para terminar la clase con la imagen de Shrek. No sé si están despiertos siquiera, pero ya está. Bueno, chicos, si no tienen preguntas, bueno, quieren,